Gloria al Señor. Bueno, vamos a iniciar. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bien. ¿Han estado bien? ¿Cómo les ha tratado esta semana, amiguitos? ¿Bien? Vamos a orar al Señor y cuando oramos a Dios, ¿qué hacemos? Muy bien, cerramos los ojitos, juntamos las manitos y le decimos al Señor: Señor, te damos gracias en este día por el mensaje de tu palabra. Te pedimos que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a llevarlo con nosotros y a vivirlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener una enseñanza de alguien que nos trajo. ¿Saben leer los niños de esta clase? ¿Sí? ¿Qué dice? Salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. ¿Conocen a ese personaje? ¿Saben quién nos trajo salvación y vida eterna? Jesús. Muy bien. Jesús. Jesús nos trajo salvación y vida eterna. Pero ustedes saben cómo fue todo para que el Señor llegara a ese fin. ¿Conocen todo el proceso que el Señor pasó? ¿Sí? Bueno, entonces en este día me van a ayudar con ese proceso, ¿sí? Vamos a ver todo el proceso que el Señor Jesús tuvo en su vida para traernos a cada uno de nosotros salvación y vida eterna. Todo inició ¿en un qué? ¿No alcanzan a leer? Nacimiento. Amén. Todo inició como un nacimiento. ¿Y saben dónde nació el Señor Jesús? Sí, en un pesebre, en un establo, en la ciudad de Belén. ¡Uy, qué niños tan aplicados que tenemos en esta clase! Muy bien. El Señor Jesús nació en un establo rodeado de animalitos, ¿verdad? En un pesebre envuelto en pañales. Y la palabra del Señor dice que Él siguió creciendo, ¿verdad? Con su mamá, María, y su padre terrenal, José, ¿verdad? Pero ¿quién era el que le daba la sabiduría a Jesús? Dios. Entonces, Él fue creciendo en sabiduría. No solamente crecía en estatura. Miren esto, amiguitos. Nosotros crecemos en estatura, ¿verdad? Pero también crecemos en sabiduría. ¿Cuántos van a la escuela? Amén. Muchos van a la escuela, otros ya han ido, ¿verdad? Y allí aprendimos cosas nuevas. Cuando fuimos por primera vez a la escuela, aprendimos a leer, a contar, ¿verdad? Después ya, cuando vamos avanzando, aprendemos cosas más complicadas y a veces son muy complicadas, ¿verdad? A veces nos agarramos la cabeza y decimos, no quiero estudiar más, ¿verdad? Pero es importante crecer en sabiduría. Pero el Señor Jesús crecía en sabiduría para con Dios, en la palabra de Dios. La Biblia nos muestra un momento en el cual el Señor Jesús se le perdió a sus papás.
¿Sí? Se quedó. Pero ¿será que él se quedó tomando fotos o se quedó mirando por ahí, jugando con los amiguitos? No, él se quedó en un lugar muy importante. ¿Dónde se quedó? En el templo. Y se quedó aprendiendo de los sacerdotes, se quedó preguntando y escuchando lo que ellos enseñaban, ¿verdad? Y todos, ¿qué pasaba? Se maravillaban por la sabiduría del Señor. Y así, amiguitos, pasa con ustedes y conmigo. Como tú y yo conocemos al Señor, cuando vamos a cualquier lugar que vayamos, todos se maravillarán de nuestra sabiduría, porque tenemos una sabiduría diferente, algo que nos hace diferentes. Van a decir, uy, qué niño tan aplicado, ¿verdad? Uy, qué niño tan juicioso, qué niño tan atento, como hoy en esta hora que están todos atentos acá, ¿verdad? ¿Les gusta la palabra? Amén. Amén. Y bueno, el Señor siguió creciendo. Cuando este momento él tenía 12 años y de ahí ya nos empieza a mostrar un momento muy importante que fue su bautismo. Miren que el Señor inició su ministerio, pero primero cumplió algo muy importante, que fue bautizarse, ¿sí? Cumplió con el bautismo porque él obedeció al Señor. Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero se hizo hombre. Y como él se hizo hombre, pues él obedecía a Dios en todo. Incluso en esto tan importante que fue pasar por las aguas, ¿sí? ¿Y quién lo bautizó? Muy bien, Juan. Juan es un personaje muy importante en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque él nació un poco antes que Jesús, pero él ya venía preparando el camino del Señor, venía preparando para que todo aquel que escuchara la palabra se arrepintiera y creyera en el Señor, ¿sí? Y muchos creían que Juan era el Mesías, pero él decía que no, hay uno mayor que yo. Y ese es el ministerio que tenemos tú y yo. En todo el transcurso de nuestra vida tenemos que preparar el camino para que Dios entre a los corazones. Tú y yo llevamos la palabra a otros niños y así esos niños pueden abrir la puerta de su corazón para que Dios les toque. Pero hasta ahí todo bonito, ¿verdad? Todo lindo. ¡Ay, qué linda la vida de Jesús! ¿Será que así será nuestra vida, toda bonita, toda tranquila? No, la vida de Jesús vino, después de esto vino la tentación del enemigo. Uy, ahí ya no nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser tentado por el enemigo? A nadie, ¿verdad? Pero miren, el Señor también pasó esa prueba. ¿Qué tú creías que solo tú pasabas por eso? No, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, pasó por esa prueba. Él fue tentado por el enemigo y ustedes saben esa historia, ¿verdad? La conocen, ¿no? Primero le dijo que si tenía hambre que convierta el pan en las piedras en pan. Y después lo llevó a un lugar alto y le dijo que se tire de allí, ¿verdad? Y luego le mostró todos los reinos y le dijo, si tú me adoras, todo esto será tuyo. Pero Jesús
Miren, él tenía hambre, estaba cansado porque habían pasado 40 días de ayuno. Imagínense, ¿ustedes ayunan? Santo, ¿ustedes ayunan? Uy, santo Dios, vamos a poner pastor a estos niños en ayuno, vamos a enseñarles más sobre el ayuno, pastor, porque me parece que están ahí medio, hay que ayunar, amiguitos, porque cuando ayunamos nos fortalecemos en el Señor, nos llenamos de fuerzas en Dios. Quizás nuestra pancita va a tener un poquito de hambre, ¿verdad? Vamos a estar ahí, uy, qué hambre, pero si ustedes se mete con Dios a orar, a cantar y a buscar al Señor, se olvidan del hambre, ya no les va a dar nada y va a pasar, uy, tan rápido se me fue la hora del ayuno. Y el Señor no solo ayunó un día, sino que ayunó 40 días. Uy, ¿no? Ahí sí van a decir, qué difícil, ¿no? Qué difícil seguir la vida de Jesús. Porque la palabra nos dice que tenemos que seguir la vida de Jesús, ser como Él, aprender de Él. Así que ayunar más, amiguitos, para fortalecernos en el Señor. Y no solamente eso, porque después, cuando vino esta tentación, Jesús le dijo, fuera Satanás, fuera de aquí. Y le venció con la palabra del Señor. Por eso cuando tú lees la Biblia, parece que no pasa nada. Pero ese versículo que estás aprendiendo está quedando aquí para que cuando venga la tentación tú puedas vencer. Y allí inició el ministerio del Señor, ¿sí? Gloria al Señor. Allí inició el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue ese ministerio? ¿Qué hizo Él en ese ministerio? Gloria al Señor. ¿Qué hizo? Sanar, salvar, perdonar, enseñar, milagros. Muy bien, Él hizo todas estas cosas, ¿verdad? Él fue por Canaán, Capernaum, fue por Galilea, Jerusalén, fue por muchos lugares predicando la palabra del Señor y también hizo muchos milagros. Como ustedes se saben la historia de cuando Él fue y en la pesca no había ni un pececito, ¿verdad? Estaban los que pescaban, no sacaron ni un pececito. Y cuando Jesús le dijo, tiren las redes, ¿qué pasó? Se llenó tanto que ¿qué pasaba? Se hundían, ¿verdad? Se hundían y no podían sacar las barcas porque eran demasiados peces. Eso solo lo hace el Señor, ¿verdad? Él iba enseñando la palabra de Dios por todos lados. Multitudes venían a los pies del Señor a escuchar la palabra, ¿verdad? Y no es que el Señor predicaba con un micrófono como hoy nosotros, ¿verdad? Que ya nos afligimos y decimos, pastor, si no me da un micrófono yo no puedo predicar, ¿verdad? Que decimos así, pastor, si no tiene un bafle yo no puedo predicar porque nadie me va a escuchar, ¿verdad que decimos eso? Pero el Señor no, Él no le predicaba ni a 5 ni a 10, sino a miles, y lo hacía a voz en cuello. Él predicaba así nomás la palabra del Señor y le enseñaba, y también le enseñaba mucho a los niños, porque el reino de los cielos es de los niños. Por eso tú y yo tenemos que ser como niños siempre, ¿sí? No olvidarnos de eso y ser siempre, por más que pase nuestra etapa de niñez, tenemos que seguir siendo como niños para entrar al reino de los cielos. También se acordarán
ese momento cuando 4 amigos trajeron a un hombre que era ¿qué? Paralítico. ¿Y lo metieron por dónde? Por el techo, ¿verdad? Porque estaba tan lleno que no podían entrar. Pero miren, qué buenos amigos, ¿no? Por eso tú y yo tenemos que tener buenos amigos. Tenemos que ver quiénes son buenos amigos, porque los buenos amigos buscan eso, nuestra sanidad, nuestra salvación. Y ellos llevaron a ese amigo allí y el Señor le dijo, levántate. Y allí le sanó. Pero no solamente él sanaba, porque por sanar todos iríamos, ¿verdad? Todos buscamos al Señor para que nos sane, sino que Él también buscaba que perdonar y que nosotros perdonemos, que pudiésemos sanar nuestro corazón. No era solo sanar nuestro cuerpo, sino también sanar el corazón. Él enseñaba grandes cosas, ustedes se conocen, ¿verdad? Las parábolas y todas las enseñanzas que el Señor daba, ¿verdad? Eran muy lindas, son muy lindas esas enseñanzas. También algo muy grande y maravilloso que hizo el Señor fue levantar de los muertos a un hombre. ¡Wow! ¿Sabían eso? ¿Sí? Uy, ¿se me están durmiendo los niños? ¿Sabían eso? Sí. Ahí está, muy bien. Levantó de los muertos a un hombre, pero no es que él murió, ¡pum!, cayó y ya y lo levantó. No, habían pasado varios días. Y si ustedes no saben, cuando pasan varios días, pues el cuerpo se empieza a descomponer y ya, pues ya uno cree que ya no va a pasar nada. Pero el Señor de allí los levantó. Dice que cuando abrieron la piedra, olía ya, porque ya habían pasado días. Si ustedes dejan un pedacito de carne por ahí en una mesita un rato, pues en 3 días, ¿qué va a pasar? Va a oler a feo, va a estar lleno de gusanos, ¿verdad? Entonces ya eso no sirve. ¿Qué hay que hacer? Tirarlo, ¿verdad? Pero el Señor de allí levantó un hombre para enseñarle a todos que Él era la resurrección, que Él levantaba de los muertos. Y tú y yo también vamos a resucitar un día. Pero para eso hay que hacer algo, que es seguir a Jesús hasta la muerte, hasta el último día. Tenemos que seguir a Jesús para resucitar con Él, ¿verdad? Y después de todo eso, de todo ese tiempo, el Señor se empezó a preparar para su muerte. Uy, ¿ustedes les gustaría prepararse para su muerte? Ay, ahí sí no, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría prepararse para morir? No, ¿verdad? Que nos da un poquito de, uy, Señor, ¿no? Sabemos que vamos a morir. Todos vamos a morir, ¿sí? En algún día. Pero yo, por ejemplo, digo, ay, yo no quiero que se muera mi mamá, ¿verdad? Yo no quiero que se muera mi papá, ¿verdad? Y el Señor, sin embargo, Él preparó su propia muerte. ¡Oh! ¡Qué difícil!, ¿verdad? Eso. El Señor lo hizo, le anunció a sus discípulos de que Él iba a morir. ¿Él qué hizo? Él les iba enseñando y les iba hablando de que llegaría el día en que el hombre le agarraría y le crucificaría, ¿sí? Y también el Señor hizo algo muy importante, que eso lo hacemos nosotros en la iglesia, los papitos lo hacen, ¿verdad? Cuando ya somos más grandecitos y hemos pasado por acá, por el bautismo, hacemos algo importante que es la Santa Cena, la Cena del Señor.
nosotros lo hacemos para recordar el momento en el que el Señor, cuando estaba preparando su muerte, hizo la última cena con sus discípulos. Y allí les dijo que ya llegaba el tiempo. Imagínense, amiguitos, que usted diga, bueno, papito, bueno, mamita, hoy voy a hacer una rica cena. Les voy a hacer unas milanesas con puré, ¿verdad? ¿Para qué? Porque mañana me voy a morir. ¿No? ¿Ustedes harían eso? No, ¿verdad? No creo que vayan a hacer. Oh, papito, mamita, yo voy a hacer un pastel. Voy a hacer una torta bien rica. Porque mañana me voy a morir. No, yo no creo que a ustedes les gustaría hacer eso, ¿verdad? ¿Su familia será que se va a poner feliz? No, ¿verdad? Se va a poner triste. Y así también pasó con los discípulos. Ellos se ponían tristes. Incluso uno de sus discípulos le dijo, Señor, no hagas eso. No, ¿por qué vas a morir? Y él que le dijo, fuera Satanás. ¿Por qué? No es que el discípulo del Señor era Satanás, no, sino que él entendía de que era el propósito de Dios. Y Jesús quería cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, él se fue a orar. Se fue a orar al monte. ¿A qué monte? A ver. Sí, y se fue a orar allá y le pidió al Señor. ¿Qué le pidió al Señor? Le dijo, pasa de mí esta copa. ¿Y ustedes saben qué significa eso? Muy bien, sí, eso significa, Señor, me duele, Señor, tengo miedo, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque no es fácil, ¿verdad? El Señor era un hombre como tú y como yo. Así igualito también le dolía. Si él se cortaba un pie, pues también le iba a doler, ¿no? Y también ese momento difícil a él pues le dolía. Pero él quería hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Porque cuando él estaba aquí en este templo, él le dijo a sus papás, ¿no saben que me es necesario hacer primero las cosas de mi Padre? Y eso tenemos que tener tú y yo en nuestro corazón. Hacer primero las cosas de nuestro Padre. Siempre, amiguitos, a donde quiera que vayan, cuando un momento difícil esté, órenle al Señor, pídanle al Señor, oren de todo corazón y díganle, Señor, mira, me duele, Señor. Dios, me siento mal. Dios, no puedo. Siento que no puedo, Dios mío. Y el Señor les va a renovar las fuerzas y Él les va a ayudar a que sigan adelante para cumplir el propósito de Dios. Y de allí ya vino lo más difícil de la vida de Jesús, que fue el juicio. Vino el juicio del Señor. Y este momento es muy difícil para el Señor, porque al Señor lo llevaron por diferentes hombres para que fuera juzgado y ninguno se quería hacer cargo. ¿Por qué será? Porque era el Hijo de Dios y tenían miedo, ¿verdad? Sabían lo que vendría y por más que ellos no querían reconocer que era el Hijo de Dios, tenían temor porque en lo más profundo de su corazón sabían de que Él era el Hijo de Dios. Así que cuando pasó este juicio, Él pasó por diferentes hombres y entre ellos pasó por uno que lo azotó, le pegaron, le dieron diferentes
golpes al Señor. Y no son los golpes que por ahí a veces nos da papito y mamita con el cinto en la colita, tac, 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 ¿verdad? No, esos golpes no. Más dolorosos fueron golpes que le dejaron heridas en el cuerpo, le sacaban sangre al Señor, heridas muy dolorosas. Por eso el Señor oraba a Dios y le pedía fuerzas para pasar ese momento, porque Él sabía que lo que venía no era fácil. Así que después de ser azotado, al Señor lo cambiaron por un ladrón. ¿Sabían eso? Que el Señor fue cambiado por un ladrón. Lo llevaron y lo pusieron ahí paradito y al lado pusieron al ladrón. Y dijo al pueblo, Poncio Pilato le dijo al pueblo, a ver, ¿ustedes a quién quieren? ¿A este ladrón, que era uno de los más peligrosos, verdad? ¿A este ladrón malo? ¿A este ladrón que siempre le roba, que les hace cosas malas? ¿O a este hombre que dice ser el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, y pues no les ha hecho nada más que sanarlos, más que levantarlos, darles la vista, ¿no? Sanarlos de la lepra? ¿Y qué dijo el pueblo? Queremos a Barrabás. ¿Vieron, amiguitos? Eligieron al ladrón. Y allí nos damos cuenta de que estos hombres y mujeres no tenían a Dios en su corazón, ¿verdad? Estaban enojados y preferían el mal antes que el bien. Pero eso era necesario para que el Señor pudiese cumplir su propósito, ¿sí? Y Él sabía que todo eso iba a pasar. Y allí ya vino ese momento en que Él fue llevado a la cruz. Pero no es que fue llevado a la cruz y que alguien dijo, venga, vamos a llevar todos la cruz, la llevaban la cruz y le ayudaban. No, el mismo Señor tuvo que llevar su cruz. Y no es una cruz pequeñita que, bueno, la llevo aquí en mi bolsillo, como hoy la Biblia que decimos, bueno, la Biblia la llevo en mi cartera y a veces nos quejamos, ¿verdad? Esta Biblia pesa mucho, ¿no? A ver, ¿cuántos se quejan? Creo que un par se quejan de estos niños, estos amiguitos, porque los niños, cada uno tenemos que tener nuestra Biblia. Cada uno tiene que tener su Biblia. Si vayan a la escuelita, tienen que tener su Biblia. ¿Por qué? Porque eso es de bendición. Ahí llevan siempre la palabra del Señor y eso les va a guardar y les va a cuidar, les va a ayudar. Cualquier momento difícil, ustedes rapidito, abren la Biblia y ahí el Señor les habla. Y el Señor llevó su cruz hasta el momento de su crucificación, hasta que llegó allá ese momento en que lo levantaron en una cruz, y no es que solamente lo pusieron con un palito y él se paró ahí, aquí estoy. No, le pasaron los clavos, amiguitos, por sus manos y también por sus pies. Le pusieron una corona de espinas y se burlaban de él. Le pusieron un cartel también, sí, pero lo hicieron en son de burla, de que él era el Rey de Reyes, ¿sí? Y cuando él llegó allá, pues estaban los que le amaban, le querían, ¿verdad? Como los que le seguían, sus discípulos, pero también estaban los que se burlaban y los que decían, y lo trataban mal, ¿sí? Y allí el Señor oraba a Dios, oraba al Señor porque estaba pasando un momento difícil. Ay, qué triste esta historia, ¿verdad? Empezó todo bonito y después, todo triste. ¿Están tristes? No, no están tristes.
A ver, ¿cuántos están tristes? No, no estemos tristes, porque después de esto vino lo más lindo de la vida de Jesús, que fue el momento en que Él resucitó, en el momento en que se levantó de entre los muertos. Y eso es lo más importante de la vida de Jesús, porque cuando Él dice que a Él lo pusieron en una cueva, porque antes eran en cuevas que se ponían los muertos, nuevita, que no había nadie. Entonces una de las mujeres, María, se fue a buscar a Jesús, se fue a llevarle unos inciensos y unas cosas que se le ponían antes a los muertos, y cuando llegó allí encontró que vacía la tumba y se asustó, ¿verdad? Si nosotros vamos y a los 2 días si no encontramos al muerto nos asustamos. ¿Qué pasó? ¿Se lo robaron? ¿Qué pasó? No se habrá imaginado, pero Él se le presentó y le mostró que estaba vivo. Miren qué bueno que fue el Señor, que aún en ese momento Él se presentó a sus discípulos. Fue allí, se les presentó para mostrarles de que Él estaba vivo, de que Él había cumplido el propósito por el cual había venido a esta tierra. ¿Pasó momentos difíciles? Sí. ¿Pasó momentos en los que quiso ir atrás, que sentía que no podía más, sentía de fallecer? Sí. ¿Pasó momentos lindos? Sí. Pero al final cumplió su propósito, el propósito que Dios tenía en su vida. Y el mensaje de hoy es este, que el Señor nos da salvación y vida eterna. Pero para eso, para que el Señor logre darnos eso, tú y yo tenemos que pasar un proceso. Y en ese proceso vas a tener momentos lindos, momentos difíciles, ¿sí? Vas a ser juzgado, vas a pasar por dolor, vas a pasar por azotes. También tienes que ir a predicar la palabra del Señor. Tienes que ir a predicar y a que se sanen los enfermos. Porque, amiguitos, no es que eso solamente pasa en el tiempo de Jesús, hace miles de años. Hoy también. En el día de hoy también se sanan los enfermos, se levantan los enfermos, los paralíticos, los ciegos ven. Eso todavía pasa. Pero para eso tú y yo tenemos que pasar el proceso poniéndonos en las manos de Dios. Para un día cumplir ese sueño, yo creo que de los papitos, ustedes después en su casa le preguntan a papito y a mamita, ¿sí? De a ver si ellos qué anhelan. ¿Cuál es su mayor anhelo de papito y mamita? Yo creo que papito y mamita le van a decir que quieren ser salvos y tener vida eterna, ¿sí? Y para eso tenemos que seguir en las manos de Dios. No se olviden, amiguitos, no se olviden de eso tan importante. Siempre de las manos de Dios. No importa el momento difícil, no importa los azotes que le den en esta vida, porque todo eso va a terminar. Y un día estaremos allá arriba alabando al Señor y adorándole junto con los ángeles. Amén. Gloria al Señor. Bueno, amiguitos, ya hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que les haya sido de mucha bendición para su vida, que les haya gustado y que se lleven el mensaje en sus corazones. Amén. Dios me los bendiga. Gloria a Dios.
Gloria al Señor, le damos la gloria a Dios, amén. Aleluya, qué lindo. Hermano, para mí es uno de los mejores ministerios.